Sí, celebramos el 17, conmemoramos en realidad el 17 de mayo porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad en el listado de patologías mentales en el que estaba. Eh, y eso es un logro político a nivel mundial, a nivel internacional, porque son esos organismos como la OMS los que dan argumentos a las políticas conservadoras de distintos países para patologizar, para criminalizar. Entonces, cuando se quita eso, deja de haber posibilidad, excusa y argumentos para seguir criminalizando a todos los que no somos heterosexuales o cis heterosexuales y cumplimos con la norma y el mandato, ¿no? Y de esa lucha, en realidad como pasa con la mayoría de las efemérides, es un momento de que tiene muchísima lucha y activismo antes y después en el ámbito de la diversidad o la disidencia, pero se tomó como esa fecha muy significativa por esto, ¿no? Porque que la OMS por fin se dignó, y si uno se pone a ver, no hace mucho tiempo, 30 años en lo que dejó de ser una patología, aún hay profesionales de la salud que fueron educados bajo ese paradigma y que están ejerciendo. Claro, bueno. eh, Hecha la presentación de la efeméride, yo creo que no me presenté ni a mí, ni lo presenté a Bruno, ni de dónde sale este vivo. Mi nombre es Milagro Mariona, soy periodista de La Nota Tucumán y bueno, este vivo está pensado dentro bueno, la agenda que nosotros venimos llevando sobre la visibilización, acompañamiento a los derechos de las diversidades y LGBT y Q. Y me acompaña nuestro querido periodista, colaborador, redactor, filósofo, a todo, Bruno Bazán, que también, bueno, es militante LGBTIQ, por eso me parecía muy importante que podamos compartir la pantalla. Yo soy lesbiana, me parece importante que también podamos en estos espacios que vamos ocupando como comunicadora, como periodista, poder visibilizar nuestras identidades, porque, bueno, es de los lugares de donde nos paramos y los lugares de los cuales habitamos el mundo y disputamos también sentido y poder, porque durante tantos años las voces que hablaron sobre nuestros problemas o hablaron sobre nuestras identidades fueron principalmente varones heterosexuales blancos y que no nos identificaban, que no nos representaban, y que hoy poder estar tomando la voz y poder estar tomando las decisiones de qué queremos contar y cómo lo queremos contar, me parece que es bastante importante de resaltar. Así que bueno, vamos a presentar nuestros invitados de hoy. Vamos a estar hablando con Augusto Moikens, con Gugi, que él es abogado y además también es militante LGBTIQ. Vamos a hablar también con Fernando Rotondo, que ella está terminando su carrera de comunicadora, es fotógrafa y también es parte de Andes, es militante por los derechos de las personas LGBTIQ. Y también vamos a estar hablando con Mateo Diosque, él es militante, es también escritor, poeta, así que, y también vamos a estar con Claudina Rucone. Claudina es una artista, una multifacética artista que se desarrolla en diferentes disciplinas, así que ya nos va a contar ella un poco más sobre todo esto. Así que bueno, empezamos con nuestro primer invitado. Augusto Moikens. Hola, ¿cómo andan, chiques? ¿Estás saliendo al aire, Augusto? Gracias. Estoy al aire, aparenta. Por lo menos. ¿Cómo andan? Sí. Muy bien, muy acá sorprendidos con todas las maravillas que se pueden hacer con la tecnología. Aprovecho para agradecer a nuestro operador y facilitador de estas herramientas, a Lean Imhoff, que bueno, le hemos robado de su organización para que hoy esté acá con nosotros. Bueno, muchas gracias vos también por sumarte a esta jornadita que hemos improvisado. Nos volvimos todos centennial. Claro, de repente éramos centennials. Ya no parecía que soy clase 83. No. Claro, ahora ya me siento como nueva, chiques. No, la verdad que doblemente orgullosos, digamos. Orgullosos por haber recibido esta invitación de parte de ustedes, por
por formar de este espacio, digamos, de visibilización y concientización, y orgulloso porque hoy conmemoramos un día que para mí es bisagra, digamos, en relación a los derechos del colectivo LGBT, porque nosotros no tenemos que desconocer el poder, y el poder tiene, digamos, como se apoya muchísimo en la ciencia médica, y hemos logrado torcer, digamos, esa cuestión, digamos, positivista y cientificista de la patologización de nuestra forma de vivir, y torcer eso fue una lucha que la lograron un montón de militantes que se metieron en la academia y pudieron demostrar que realmente hay muchas formas de vivir, de sentir y de amar, y que no había ninguna razón de ser para considerar a la homosexualidad una patología. Yeah. Aplausos, deberíamos tener como aplausos para ponerle como... todo le pide al productor. Estás al aire, Bruno. Sí, ya sé. Tenemos Así, 3 preguntas para, sí, para cada invitade. La primera tiene que ver con la identidad, y la identidad entendida en un sentido amplio, ¿no? Vos, ¿cómo te sentís, cómo te percibís, en el sentido que a vos se te ocurra, más allá de orientación sexual, identidad de género? ¿Qué cosas conforman tu identidad? ¿Qué es lo que te hace poder también orgulloso cuando hay fechas como estas que las conmemoramos y nos visibilizamos? la verdad que hablando de identidad, hay algo que yo siempre celebro en relación a este día, y la verdad que sí puedo decir que he sido muy domesticado por el sistema, y ha sido muy fuerte esa domesticación que he vivido. Y para mí ha sido muy importante en mi vida poder animarme y decir y visibilizar que mis emociones, que mi amor y mi objeto de deseo no estaba puesto en una mujer como esperaba la sociedad, y decirlo públicamente, digamos. Por eso yo reafirmo esta posición, digamos, que justamente nos invita el orgullo, porque cuando se habla de orgullo en las familias, ya no hablemos de la familia, cuando en las familias algún integrante o alguna integrante está orgulloso de alguna de las razones, siempre la explicita, o la explicita para dentro de ese grupo, o la explicita afuera. Entonces yo lo que sentía o lo que vivía en relación a esto, a ser gay, lesbiana, travesti, trans, que por más que estabas aceptado o no dentro de tu hogar, no había posibilidad de explicitarla. Y cuando ese orgullo llegó a mí y me tocó, yo me sentí habilitado para poder mostrar esa identidad, la identidad que se constituía por un montón de cosas, o sea, por una persona que en ese momento estaba estudiando una carrera universitaria, que era joven, que era un sujeto deseante, pero que a la vez era gay, y no tenía ninguna vergüenza de decirlo, y podía de alguna manera reconocerse así y pensar que había un mundo que estaba privándonos de eso y oprimiendo un montón de personas, y que esa habilitación mía también me ayudaba o habilitaba a que otros puedan hacerlo. Y eso es lo que me define hoy. Hoy puedo jugar a mariconear sin ningún tipo de vergüenza y no sentir que eso no forma parte de la masculinidad. Mariconear es parte de la masculinidad que elijo vivir. Algunas veces poder hacer cosas que me muestren como una persona muy sensible, sin sentir miedo a ser juzgado por esa sensibilidad que llevo adentro y que seguramente muchas personas llevan, y no sentir que eso es de poco hombre o cosas así. Ha sido liberador. Yeah, liberador. ¿Cómo se siente, yo porque ya te conozco, cómo se siente ser abogado visiblemente gay en un ámbito como es el derecho, y el derecho tucumano, compuesto por muchísimos machos
en el peor sentido de la palabra. ¿Cómo es esa experiencia del trabajo y de trabajar visibilizando el marco normativo de derechos con esta gente alrededor? Lo que sí puedo decir es que ha habido una progresión en eso. Cuando yo empezaba a estudiar Derecho, he recibido muchísimas agresiones en la facultad, en el sentido de decir compañeros, cuando estudiábamos filosofía del derecho, y por ahí yo me reía de a dónde teníamos impresa la ley eterna. Ustedes ya saben quién dictaba la carrera de filosofía del derecho en nuestra facultad, y decían que la ley eterna la teníamos impresa en nuestros corazones y era una proyección de Dios. Entonces yo decía que la ley eterna la tenía impresa en un lugar muy escatológico de mi cuerpo. Y me acuerdo que un compañero se dio vuelta y me dijo: vos la tenés impresa en la orgía, en el tenido a los 19 años, impresa en la orgía, la tenés impresa en la orgía, en la fiesta negra, en la depravación, en la anomalía. Y bueno, es como que no había espacio en la Facultad de Derecho no hace mucho tiempo, 2003, no había espacio para ser gay y manifestarlo y mostrar tu deseo por los chicos, por otra forma de vivir, por pensar la realidad desde otro lugar. Y eso fue evolucionando a punto tal que cuando yo empecé una pasantía laboral, había compañeros o colegas que, si bien no te miraban, te daban vuelta la cara o cosas así, empezaban a decirte: no cuentes esto, no digas esto, no, porque no vas a lograr que te designen, o no vas a lograr tener una planta en el Estado, o no vas a llegar nunca alto y tenés mucho potencial como para llegar a tener poder en algún espacio, digamos, como ocupar lugares estratégicos. Y yo siempre dije para mí adentro que si yo perdía o resignaba esos lugares de poder, no me iba a importar, porque el poder que ocupaba en ese espacio, visibilizando lo que yo era, para mí era suficiente. Pero bueno, un poco pensar, obviamente que es mucho lo que se ha transitado, pero bueno, ¿cómo ves hoy que estamos como colectivo? Sé que también es muy difícil poder hablar de colectivo porque nuestras realidades son siempre muy diferentes, son particulares, pero por ahí más en materia de leyes, en materia de avances, bueno, estas cosas que también que duran, que por más que por ahí no se aplican tal cual como es la letra, pero sabemos que está garantizado para ir a pelearla, y que capaz que dentro de 10 años ya esté todo más aceitado. ¿Cuál es sí, tu opinión, tu mirada, tu percepción sobre esto? La verdad que yo creo que, como vos decías, en relación a los derechos del colectivo LGBTIQ+, que sí, en la realidad no va a impactar de la misma forma por las particularidades, porque además digamos, de que hay ciertas cuestiones que atraviesan, o miradas que se tienen que poner en relación a los derechos, nunca tenemos que perder de perspectiva también que las cuestiones de clase impactan de distinta manera a los integrantes del colectivo. Entonces, la progresión de los derechos en relación a determinados, digamos, sectores sociales no se ha concretado, porque también tenemos que hablar siempre de los derechos de clase, o tenemos que hablar de los problemas que generan, digamos, las asimetrías económicas en una sociedad. Pero cuando separamos esa cuestión y analizamos pura y exclusivamente los derechos del colectivo LGBT, sí tenemos que decir que hemos venido viviendo como una serie de conquistas o de progresiones que ya fueron, primero en Buenos Aires, la unión civil, luego a través de una política, digamos, como federal, en donde se discutió, digamos, todos los derechos al amor, en ese sentido, ese amor, digamos, bien patriarcal sería, en este sentido de que como miembros del colectivo LGBT quisimos apropiarnos de alguna manera de un concepto del amor para que también se pueda entender que nosotres podíamos amar de una forma, pero no quiere decir que sea la única. Por eso cuando yo digo hemos conquistado un espacio
jurídico, no quiere decir que hayamos logrado y podido mostrar toda esa diversidad, porque creo que como miembros del colectivo LGBT somos los primeros que nos hemos permitido, por romper el molde, a vivir otras formas de amor, que pueden estar basadas en relaciones poligámicas, no solamente entre una mujer y otra mujer, entre un hombre y otro hombre, sino entre dos personas trans, o una persona, las transvianas, o las relaciones poliamorosas, o las relaciones en donde hay 3 personas que viven en un mismo hogar, bajo una misma comunidad. Entonces, si bien hemos logrado protecciones jurídicas para gran parte, y hemos corrido la línea en donde nos hemos podido sentir incluidos y hemos podido demostrar que podíamos entrar en una terapia intensiva, que podíamos adaptar en forma conjunta, todavía no hemos podido lograr esos avances que el derecho tiene que dar, porque ya el derecho no está hablando del derecho de la familia, sino el derecho de las familias. Y cuando habla del derecho de las familias se queda corto porque no incluye este tipo de relaciones que existen. Pero bueno, eso ha sido una progresión, la ley de identidad de género otra, la educación sexual integral ESI en las escuelas ha sido otra, que se están implementando con mayor intensidad, menor intensidad en otras provincias. Los sectores religiosos se oponen todavía con gran intensidad, pero bueno, han sido grandes avances. La ley Micaela a nivel nacional, que ahora tiene que, digamos, la legislatura de Tucumán apoyar, pero sin dejar de tener en cuenta que, por ejemplo, el gobernador de Tucumán dijo que la provincia tiene que adherir, y cuando nosotros sabemos que el gobernador de la provincia hasta no hace mucho no comulgaba tanto con las ideas del género. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien o podemos ir destrabando ciertas miradas o prejuicios, por eso yo digo que las miradas pueden cambiar, o también las cuestiones políticas pueden imponer ciertas agendas y los políticos tomarlas, y son las reglas del juego. Por supuesto que uno, como activista que cree y que siente una profunda convicción, le duele cuando eso sucede, pero en la faz más pragmática de uno no importa tanto, porque el logro está, y eso va a impactar positivamente, y va a haber gente que se va a educar con otra mirada, y que esa mirada va a impactar en los derechos que se tienen que efectivizar de las personas. O sea que creo que hay muchas cosas que se han logrado. Creo que la gran deuda y por la que se ha venido trabajando, y bueno, hemos estado en contacto con, son las personas trans. Hasta que las personas trans no gocen de una inclusión, digamos, plena y real, seguramente Claudina va a hablar con muchísima más autoridad de esto, y bueno, y los compañeros trans que también van a hablar. Hay mucho por hacer. Y ahí vienen las asimetrías económicas de lo que hablaba, y la posibilidad de inclusión. Bueno, pero sí puedo decir que somos un movimiento diverso, grande, bien heterogéneo, pero fuerte, que no se echa para atrás, porque nos están tocando la dignidad todos los días. Entonces, sí, las otras personas cuando defienden a través de fundamentalismos religiosos y demás, su dignidad no está en juego, entonces no le ponen tanta garra como nosotros. Pueden tener más recursos económicos, tener mayores estructuras, pero esta garra y esta pasión, digamos, que les ponemos los compañeros de diversos, yo creo que a la larga o a la corta va a dar sus resultados. Bien. La última pregunta que me gustaría hacerla a mí, ¿no? Porque estoy así como muy verborrágico hoy, es vinculado a la ley Micaela y a la necesidad de aprobación de la ley Micaela en Tucumán. A mí me gustaría, si vos podés, en tucumano básico, sí, comentar algo o dar un ejemplo de por qué es importante que todos los trabajadores y trabajadoras de los 3 poderes del Estado tengan una formación en género y en diversidad.
Para mí hay dos razones de ser muy importantes para que la ley Micaela, digamos, se sancione en nuestra provincia. La primera es porque somos servidores de la cosa pública. Y cuando somos servidores de la cosa pública estamos hablando de que formamos parte de la administración de un Estado que tiene que dar cumplimiento a derechos. Y el desconocimiento de la norma por parte de un funcionario que tiene que aplicarla es inaceptable, porque constituye un incumplimiento de los deberes. Entonces es una falta, digamos, funcional de la administración. Entonces el Estado tiene la obligación de capacitar a su personal. Y sabemos que si bien han habido conquistas de derechos, esas conquistas de derechos no han impactado en el conocimiento. Entonces si yo soy funcionario que toma una denuncia y le voy a tomar una denuncia a una persona trans, tengo que saberla, que tengo que llamar conforme a su identidad autopercibida. Y la primera pregunta que tengo que hacer cuando intuyo que estoy frente a una persona trans es preguntarle cómo se llama, sin categorizar nada. Bueno, eso solamente se logra con conocimiento, porque uno le va a decir, a ver, me da su DNI, va a leer el DNI y va a ver que no se condice con la identidad autopercibida y va a enunciar conforme lo dice el DNI, que no es, digamos, lo que dice el derecho, por ejemplo. Entonces, son pequeñas herramientas que si uno interpreta y conoce desde la perspectiva de género y conoce cómo impactan el derecho, va a tener recursos, digamos, culturales y de cognitivos, digamos, de lo que es el derecho, de cómo tratar a una persona. O, por ejemplo, una mujer víctima de violencia. Es decir, trabajo en un hospital, trabajo en un CAP, trabajo en una comisaría, y después de que una persona te relata dolorosamente una situación de violencia, uno que pregunte ¿por qué crees que te hizo eso? Una pregunta inaceptable. O sea, como si hubiese una responsabilidad en un acto violento, injusto y antijurídico. Entonces, como si hubiese parte de una provocación. Y eso son cuestiones que traemos incorporadas, porque el derecho hasta no hace mucho le daba, digamos, un montón de prerrogativas a los hombres por sobre las mujeres, y eso se ha trasladado y ha impactado en nuestra cultura, y nosotros hemos logrado llegar a equiparar un montón de situaciones en el mundo de lo que es jurídico, pero no lo hemos plasmado en lo cultural, y las normas se hacen para que tengan un impacto en la vida cotidiana y sean percibidas y de alguna manera den un beneficio, no para que formen parte de un triunfo de papel y estén en un código sin que se trasladen a la realidad cotidiana. Y lo segundo es para que el mismo operador, digamos, del derecho, que forma parte de la administración, que es una importancia menor, pero a la vez importante, pueda reconocer, digamos, si es hombre, cuáles han sido todos los lugares de privilegio que ha gozado, que tiene que resignar, que puede resignar en su hogar y que puede resignar en su trabajo, cuando hay cuestiones que se zanjan en esto de... Y para que las mujeres mismas también puedan empezar a decir, nosotras también dentro del trabajo podemos empezar a pedir por lugares que antes creíamos que no nos pertenecen, armar espacios gremiales de mujeres, exigir, o cuando deslegitimen ciertas... Bueno, para que también haya un empoderamiento hacia adentro del mismo Estado, y para que la equidad de género impacte positivamente en el Estado. Solamente con trabajadores, trabajadoras conscientes, eso se va a lograr. O sea que va a tener un impacto para mí muy positivo la sanción de la ley. Ojalá que así sea y que se respete la ley sin modificaciones y que tampoco se cambie el órgano de aplicación. Así que bueno, Ugi, te agradecemos muchísimo la participación en este vivo. Siempre nos quedamos cortos, nos gustaría quedarnos charlando más, pero bueno, tenemos nuestra lista de invitados al programa que continúa, así que te despedimos. Ojalá la próxima sea ya que superemos todo esto y nos encontremos en marchas, en la calle, como nos gusta encontrarnos a todos los que activamos y militamos. Así, que así sea. Es. Bueno, les mando un beso grande, muchas gracias por invitarme. A vos. Chao, chao.
el video. Bueno, de este listado Bueno, ahora sigue con Fernanda, Fer, ando por ahí, ¿cómo se hace? sí, ahora seguimos con Fernanda Rotondo. Ahora, sí. Bueno, Sí, pero, ya encontré. Hay vamos gente que está a escribiendo esperar unos minutos. Instagram, por Facebook, a mí me están escribiendo por WhatsApp. Les quiero mandar Sí, saludos a todos. están por todas partes saludándonos, mandándonos mensajes de Santiago del Estero, las compañeras de Santiago del Estero que siempre están tan cerca. Bueno, por Bruno y después yo ya quedé ahí pegadita también porque Por todos, ni una somos menos. amigas. Santiago del Estero trabajó en redes y activó por la ley Micaela de Tucumán como si fuera para la ley en Santiago, que ya por suerte la aprobaron y están en capacitación. Y hablando de Santiago del Estero tenemos a... Una representante santiagueña. Hola, Fernanda. Estar aquí. Sí, sí, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Fer, Sí. acá, bueno, Fernanda Rotondo es compañera, es militante de Andes, además es fotógrafa, es autora de un libro, con su corta edad, mira, ha hecho de todo y está terminando su carrera de comunicación, así que No pronto para. la tenemos de colega. Bueno, Fer, igual Oh. esta más parte de presentación le estamos dando la palabra un poco. No sé si la querés hacer vos esta pregunta, Bruno, que también te salió recién. Ay, sí. Siempre, bueno, la idea es hacer las mismas preguntas a todos, porque estamos como en los mismos temas, pero cada uno y cada una da una respuesta distinta, ¿no? Pensando en la identidad, y pensando en la identidad en un sentido amplio, porque siempre por ahí nos pasa a los putos, las tortas, les trans, que por ahí se cree que la identidad es solamente eso, solamente tu orientación sexual o tu identidad de género. Y bueno, ¿y cuál sería, cómo te denominarías vos? ¿Cuál sería tu identidad pensando en lo que se te ocurra a vos pensar que significa eso? Bueno, primero quiero agradecerles por invitarme y me encanta encontrarme con ustedes aquí. Creo que en cuanto a mi identidad, justo pensando en esta presentación o estas palabras que ha dicho la Mili, creo que el común denominador en todas las cosas que voy haciendo es sentirme ante todo lesbiana y posicionarme desde ahí. Desde la producción fotográfica, desde el activismo, y también me parece muy importante mencionar que me considero una activista gorda y que también me posiciono desde ese lugar para construir o para activar en cualquier espacio, ¿no? ¡Aplausos! A mí me pasa a veces que, yo sé que esta no es la entrevista a mí, pero quiero hablar. No me han preguntado cómo me autopercibo, pero a veces me siento vintage cuando digo lesbiana. Me siento así como, ya, por la lesbiana. También siento a veces de que las categorías estas que supimos construir, que supimos tomar como también formas de disputar poder, de romper con la heteronorma, como que hoy, digamos, me siento que me quedan chicas, las sigo usando, las sigo utilizando, porque siento que todavía hay muchísimo por construir y que todavía cuando decís lesbiana la gente se asusta en algunos lugares. Pero bueno, también me pasa eso, ¿no? Como que siento que es algo que me sirvió muchísimo, que hoy todavía, digamos, lo reivindico, pero que tengo que ir por una búsqueda que me permita, digamos, como nombrarme y ampliarme. La deconstrucción bueno. siempre como bandera. Sí, Yo está también quiero bueno. hablar, no, mentira. Está bueno, y yo creo igual que con el paso del tiempo también hay muchos, y también con un avance bastante progresivo en los movimientos, en las conquistas,
creo que se ha ido poniendo más interesante y se han ido a la vez complejizando. Entonces hay otras formas de nombrarlos, tortas y lesbianas, con otros cruces también bien interesantes, que son etiquetas, pero son formas de cómo nos sentimos también y de dónde nos paramos para hablar. Bueno, Pensando en esto, ¿no? sí. El lesbianismo, está el momento lesbiano, Mili y Fernanda. Yo desde afuera del lesbianismo, aunque siempre quise ser lesbiana y no pude, siempre me pareció siempre estaba rodeado de más lesbianas que de gays, por el ambiente. ¿Cómo ves, y vos, Mili, si querés también opinar, Bueno. el presente desde esta identidad, ¿no? Para las lesbianas en todo lo que ahora significa. ¿Cómo ves el presente recortemos Argentina, por recortar en algún punto, o si querés el NOA? Bien. Creo que las lesbianas han ocupado y ocupan hoy un montón de espacios. Creo que es un desafío también para el colectivo de lesbianas poder delimitar una agenda. Creo que estamos en todos lados y por ahí en tantos espacios nos cuesta tener una agenda solamente lésbica. Pero me parece buenísimo encontrarme con compañeras lesbianas en todos los espacios por ahí que habito. Me parece que hay un montón de leyes en Argentina que son innovadoras y que están buenísimas, y que son innovadoras en Latinoamérica y en el mundo, pero me parece que la falta de aplicación que tienen en las provincias es una problemática que seguimos charlando y por la cual nos seguimos encontrando. Y me parece que eso se ve muy evidente, no solo en las problemáticas de otros colectivos, sino en las problemáticas comunes que nos tocan como sociedad y como colectivo LGTB, porque al ocupar diferentes espacios, si bien no hablamos por las compañeras trans, pero estamos ahí para acompañarlas, y me parece que eso es muy importante. Entonces, una de las dificultades que se ven se manifiestan en la cantidad de números de travesticidios y transfemicidios, por ejemplo, pero también en otras categorías de violencia, como es la violencia correctiva, y si el foco está puesto en las lesbianas, está puesto en los gays, está puesto en personas que tienen su expresión de género diferente o no portan un cuerpo heteronormado, si se quiere. Y me parece que eso está en evidencia ahora. Es muy difícil que el Estado no está preparado, me parece, para afrontar estas problemáticas, que le faltan todavía un montón de aplicación de las leyes, porque esos números crecen, pero a la vez no hay estadísticas oficiales sobre cuántos casos hay realmente de violencia correctiva y de travesticidios y transfemicidios. Se puede decir que las cuestiones con los femicidios han ido mejorando en cuanto a las estadísticas, pero me parece que todavía no hay estadísticas oficiales, porque todavía hay personas que no están pudiendo llegar a hacer las denuncias ni a llegar a encontrar justicia o una respuesta en procesos judiciales, me parece. Claro, sí. Sí, a mí me parece interesante. A mí me parece, perdón, estaba leyendo a ver si teníamos algún problema técnico y vamos a estar ahí como en todo. A mí me parece interesante lo de la agenda. Siento que he transitado varios años, digamos, de militancia lésbica, y creo que uno de los problemas fundamentales era la de la construcción de la agenda propia, que hemos militado aborto, hemos militado con las compañeras trans, hemos militado con los compañeros putos, y nuestra agenda siempre fue mucho más difícil de delimitar. No es que no haya, no es que no exista, pero no creo que, digamos, como que de la historia, digamos, de los activismos lésbicos dentro de los encuentros de mujeres, lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales, como ahora les llamamos encuentros plurinacionales,
en los espacios de debate sobre el activismo lésbico era un tema recurrente sobre cuál es nuestra agenda, qué podemos hacerlo como algo que transversalice a todo el país. De hecho, bueno, este año iba a haber justo antes cuando pasó toda esta historia del coronavirus y de la pandemia y del aislamiento, un encuentro en Córdoba justamente para poder pensarnos, para poder planificar, como que pensábamos que ahora íbamos a estar un poquito mejor, entonces íbamos a tener tiempo, digamos, como de, una vez solventadas las cuestiones básicas de sobrevivencia, de supervivencia, militar por tener mejores derechos no se pudo, ahora estamos ocupándonos de lo urgente, será en otro momento, no es que nuestras existencias no sean urgentes. Y otra cosa que por ahí me parece importante agregar, tiene que ver con esta normalización, ¿no?, que quiere hacer el sistema muchas veces, como apropiarse de las identidades o el pink washing que le llaman por ahí también a esto, digamos, de quitarle lo político que tienen nuestras identidades. Por eso, por un lado, cuando, digamos, como hoy ser lesbiana, por ahí, digamos, no es tan disidente, sale en la tele, ya, digamos, como que están por todas partes, digamos, como también en un intento un poco también de normalizarnos y ponernos como, bueno, así son las lesbianas, como se muestran en las telenovelas, como que ahí encuentro también lo subversivo, lo disidente, de poder seguir nombrándonos y poder seguir siendo, digamos, disruptivas a ese modelo de lesbiana que nos quieren mostrar. Sí, por ahí para sumar a eso me parece muy interesante estos nuevos cruces de interseccionalidades que se dan, sobre todo con nuevos movimientos que se están habilitando, en realidad que son históricos y me parece que están hace un montón, pero que se están complejizando el lesbianismo con el lesbianismo y mujeres negras, afrodescendientes. Me parece que eso es muy interesante, el pensar a mujeres indígenas y cómo están pensando a la vez sus identidades ahí adentro. Me parece que es muy rico y que al menos aquí en Tucumán me parece que se han empezado a dar un montón de espacios de debate, pero que en Argentina y en algunos espacios en toda Latinoamérica ya son históricos, vienen hace mucho tiempo. Me parece que eso para sumar. Y hay otra cosa en cuanto al lesbianismo que sumaría, y es el hecho de no tener un sistema de salud que quizás esté preparado para acompañar a las lesbianas o para responder preguntas ante la educación sexual o ante la salud sexual de las lesbianas. Y me parece que eso tiene todo que ver con la aplicación de las leyes en las provincias, que hay leyes nacionales, las hay, pero bueno, me parece que esa es la importancia que tiene, que se apliquen verdaderamente en las provincias, que haya eso en las escuelas, porque me parece que hay todavía un colectivo enorme que sigue estando a la espera del cumplimiento de sus derechos o de espacios amigables para poder asistir. Fer, y vinculado a esto que venís diciendo, algo que nos parece importante poder hablar ahora es sobre la ley Micaela. Durante la semana pasada hemos militado mucho y un poco lo que habíamos estado reflexionando es que eso lo vinculo mucho, más allá de que sabemos que es, digamos, sobre género, las capacitaciones y violencia de género. También hubo un intento, digamos, ahí como de querer nombrar solamente mujeres. Y por ahí nos parece importante poder enriquecer el debate, poder sumar también esta otra perspectiva. ¿En qué nos cambia la vida la aplicación de la ley Micaela? Si se aplica bien y si todas la cumplen. Digamos, aparte, digamos, está de más decir que debería ser obligación que ya tengan esta capacitación encima. Pero bueno, ¿cómo vendría a modificar la cotidianeidad del colectivo LGBT? O por ahí, digamos, más desde tu lugar como lesbiana. A mí me parece que la ley Micaela viene, un poco lo veníamos charlando con mis compañeros en Andes, viene a vehiculizar un montón de otras leyes que ya están y que ya están en práctica, digamos, hace mucho tiempo. Y que me parece que no contar con esas capacitaciones o con el personal capacitado es incumplir con esas leyes incluso. En ese sentido, a mí me parece fundamental que se pueda aplicar tanto en la salud pública como decía, no solo para atender la salud sexual de las lesbianas, para personas intersex, incluso para dejar la patologización,
sino también me parece muy importante el pensarlo para centros de acceso a la justicia. Me parece que es muy fundamental eso, porque si no seguimos cayendo en el descreimiento, en la revictimización, y no hacemos que los compañeros se acerquen a denunciar ningún tipo de caso, porque lo vemos al Estado demasiado alejado a la realidad, y aparte de eso, a veces sufrimos de violencia institucional por acercarnos y recurrir al Estado, recurrir a las bocas de denuncia. Entonces, desde ese lugar me parece que es fundamental la aplicación, sobre todo porque entendemos que, un poco lo que decía Augusto, pensando en que hay una línea que nos atraviesa al colectivo, que está muy vinculado a la clase social, y que va a haber compañeros que incluso en el mismo colectivo tengan incluso menos acceso a poder dejar una denuncia o a la salud incluso. Eso es por un lado. Y por el otro lado, me parece que no debería ser un privilegio poder contar con una salud sexual o con derechos sexuales y reproductivos solo por el simple hecho de pertenecer a una clase. Y por el otro, me parece que esto que vos decías, Mili, es fundamental y no es una opción que los agentes cumplan con los derechos. Por eso no puede ser una opción acceder a la ley Micaela, y porque gran parte de esos casos no solamente se dan por querer violar los derechos de las personas, sino se dan por desconocimiento, y me parece buenísimo que pueda ser una ley, aquí en Tucumán sobre todo, y que a la vez empecemos por ahí para ver si podemos lograr, no sé, ir a salud sexual y reproductiva, que seguimos peleando con eso, seguimos peleando por el presupuesto para la ESI y la implementación en las escuelas, sin necesidad de que se tenga que seguir pidiendo autorización a los padres para dictar ESI. En muchas escuelas se sigue pidiendo autorización. Y también pensar en otras políticas públicas que nos quedan, o sea, pensar en que la violencia correctiva está recién siendo nombrada, y que me parece que tenemos que empezar a diseñar políticas públicas cada vez más específicas, porque claramente no están siendo suficientes. Me parecía importante por ahí para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, nombraste 2 veces la violencia correctiva, y por ahí capaz nosotros conocemos a qué se refiere el término, pero por ahí si podés dar una pequeña, digamos, definición de qué se refiere, porque me parece que es algo que no está muy visibilizado, no está muy presente, y bueno, conocer y saber, digamos, esto va a permitir que se visibilice más. Bien, nosotros hemos empezado también a poder complejizar esta idea de violencia correctiva, complejizando la idea de violencia sexual, que ya la conocemos bastante. Hemos visto que la violencia correctiva puede ser cualquier acto de violencia en contra de una identidad no normada, que un poco lo hemos empezado a incursionar muchísimo más después de lo que fue el caso de Lucas, aquí en Tucumán, el caso de un pibe trans que ha sufrido violencia correctiva en la calle, y que a la vez ha sufrido violencia institucional. Es un caso muy evidente que incluso viene a responder a la pregunta de la ley Micaela y de la necesidad de esa ley Micaela. Me parece que la violencia correctiva no queda solamente en el motivo de ejercer violencia sexual, sino en ir en contra o romper o querer de alguna manera sancionar y corregir la expresión de género de una persona, y me parece que es muy necesario empezar a visibilizarla de una manera más específica, porque a la vez cubre un montón de otros tipos de violencia. Bien, bueno. Me parece que sí, que ese caso fue justamente bastante
transparente en la estructura también que tiene la sociedad, la policía, de pensar, de accionar contra las identidades. Así que gracias por eso, me parece importante aclararlo. Bueno, Fer, muchísimas gracias, Bruno. ¿Algo más? Nada, me he quedado pensando en un montón de cosas de lo que estaba hablando, en esto de cómo nosotros como activistas y como militantes de la diversidad le ponemos la mejor onda y mucha alegría y tratamos de hacer como muchas cosas de fiesta también para lidiar con la incontable cantidad de violencia que se vive y que pasa eso, ¿no? Como que por ahí cuando nos acordamos de casos particulares, de personas que uno conoce, que ve y de que sigue pasando, te cae así como todo de nuevo. Uno dice, no quiero ser la persona que está siempre hablando de violencia o siempre desde el costado, desde la vulnerabilidad, pero la realidad es que sigue siendo una moneda corriente la violencia institucional, la violencia correctiva, y en nuestra provincia, en nuestro territorio, digo, es como algo que está presente. Así que nada, ahí me voy a un corte yo, me voy a largo a llorar. Vivo entrecortado que tenemos, estamos con Mateo Diosques, Bruno Bazán y quien les habla, Milagro Mariona. Yo también he visto mucha tele y también sé hacerme pasar por una presentadora de noticieros, mira. Bueno, estamos en este vivo que hemos pensado por el 17 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra el homo, lesbo, trans, bi, odio. Cada vez, digamos, tenemos como que ampliarnos. A mí me parece que eso siempre está bueno, es positivo, porque significa que nuestras etiquetas se amplían todo el tiempo. En eso, Mateo se había estado presentando y nos parecía que estaba bueno que esto que explique, digamos, qué era ser trans no binario, que pueda, digamos, como para la gente que está escuchando, que por ahí es la primera vez que escucha esta palabra, me parecía que estaba bueno que puedas como contarnos un poco qué es para vos, cómo lo vivís, porque no es la misma experiencia para todas las personas. Sí, claro. Es una construcción propia siempre, ¿no? De cada una, la identidad. Yo no me reconozco como varón y como mujer, que es eso que algo que yo ya venía como nombrándome así previo a ser trans. Cuando era lesbiana también me nombraba lesbiana no binaria, porque ya no me nombraba mujer hacía tiempo. Y bueno, y en este sentido también para mí es importante poder disputar sentidos en esto de que hay dos categorías a las cuales pertenecer, ¿no? Como esto de que se nace una cosa y se transiciona hacia otra cosa, ¿no? Como de este punto a este punto, de A a B, y ahí me quedo estático, y yo entiendo que la identidad es algo que está en constante mutación, en constante construcción y desarme también, ¿no? En todos los sentidos, entonces en el género para mí también. Y en ese sentido es que me nombro no binario, no adhiriendo a ninguna de las dos categorías, ni mujer ni varón, pero entendiendo que soy trans de todas maneras, ¿no? Me ha sido asignado un casillero, mi documento dice sexo femenino, y yo no me he quedado en ese casillero, ¿no? Como hace mucho tiempo que voy transitando por distintas identidades. Y con respecto a los artículos al cual dirigirnos, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de que personas trans, mujeres trans, autopercibidas y nombradas como mujer trans, les moleste o para el uso para su persona de la E. Como de decirle chique a una persona que se autopercibe mujer y que también te dicen esto, como para mí sí fue una lucha llegar a esto y que me digan como yo quiero que me digan como mujer, y que la E como que incomoda. Pensando en esto de lo trans no binario, que los artículos, ¿cómo lo manejamos a eso? Bien, la identidad no binaria tiene la amplitud de poder usar cualquier pronombre, ¿no? Y que a eso lo decide cada persona. A mí me incomoda muchísimo ser nombrado con E, por ejemplo. Yo no me encuentro, no es mi construcción identitaria, yo me nombro en masculino,
en este momento de mi vida, y en ese sentido entiendo que exactamente eso, ¿no? Que sean reconocidos los pronombres que uno elige, o una o uno elige, es también un reconocimiento de la identidad de la otra persona. Cuando yo uso pronombres o artículos que no corresponden, estoy poniendo en duda su identidad. Estoy decidiendo por esa persona, ¿no? Como si es una persona trans, así fuese una persona trans no binaria, que se nombrase con A, si es con A, es con A. Digo, a nadie se le ocurre a una mujer o a un varón cis nombrarlos de otra manera, ¿no? Como no se nos ocurre, nunca se le cruza a alguien por la cabeza, porque hay un imaginario construido de que no se puede poner en duda por qué es. Y porque es de acuerdo a su genitalidad, al fin y al cabo, ¿no? Y lo tenemos incorporado a ese chip de alguna u otra manera, aunque tengamos la mejor intención, la mejor onda. Entonces, en ese sentido es eso, si una persona se nombra con A, es con A, no está existiendo en E. Bien. ¿No? Y la segunda pregunta que me parece que está buena, que en este método es medio un poco un slam, ¿no? Lo que estamos haciendo. La misma pregunta a todos. Esto de cómo ves el presente para el colectivo, por decirlo de algún modo, de la disidencia, ¿cómo ves el presente? ¿Cómo estamos, según vos? Bueno, pienso que es una pregunta sumamente amplia. También entiendo que puedo hacer una lectura muy acotada desde mi propia realidad, atravesada por una interseccionalidad muy específica, ¿no? Como soy una persona clase media, que ha recibido educación, que está estudiando, que tiene acceso a un montón de cosas. Entonces puedo hacer una lectura teñida de eso también. Puedo quizás sí hablar de lo más cercano para mí, que sería ser lesbiana o de las lesbianas y de las personas transmasculinas o trans no binarias quizás, que me parece como un poco que me corresponde. Digo, no podría hablar por la realidad de las travestis o de las maricas o los putos cis porque no la desconozco en carne propia. Pienso, bueno, ahí escuchándola a Mili y a la Fer, he pensado un montón de cosas, de esto de la agenda propia de las lesbianas, ¿no? Y de un montón de cosas que atraviesan ahí, que creo que sí es una cosa que nunca podíamos como llegar en el activismo lésbico, ¿no? Como ahí cuáles son nuestras necesidades, y es algo que yo siento que pasa también en las personas transmasculinas. Como no conseguimos llegar porque siempre estamos como, bueno, hay esto que es importante y estamos ahí, ¿viste? Como, y estamos ahí en esa otra lucha. Y quedamos como un poco desdibujadas, ¿no? En eso de ir acompañando un montón de luchas. No podría decir cuál es la raíz de eso, porque nos pasa constantemente eso, ¿no? Como, y acá estamos de nuevo, no pudiendo atender alguna necesidad propia. Y con respecto a algunas cosas que quizás ahora puedo hacer lecturas más desde mí, habiendo transicionado, nada, pienso que hay un montón de camino recorrido en el lesbianismo y en la visibilidad lésbica, ¿no? Que yo lo he acompañado y lo he vivido con un montón de amor, de pasión casi así, y que si no es así, no es. ¿Cómo si no? Y que ahora, siendo trans, veo, bueno, la necesidad también de visibilidad. Cómo hay una cosa de que pareciera que no existimos, ¿no? De que pareciera que es algo que, ahora hay trans masculinos, como si no hubiese existido antes, ¿no? Y en ese sentido creo que eso, que hay como una gran falta de visibilidad, hay una gran falta de poder realmente hacer que sea realmente efectiva la identidad de género con respecto a un montón de cosas, con respecto a la hormonización, por ejemplo, con respecto a las operaciones que corresponden por ley, y en ese sentido creo que queda como un gran camino por recorrer, en todo sentido, digo, ir al hospital y que una de las preguntas sea, ¿ya te has cambiado el documento?
por ejemplo, ¿no? Que en esto también pienso con respecto a esto de la capacitación, con respecto a género y eso, pienso como, bueno, tenemos una ley que supuestamente indica bueno, que debería haber un montón de cosas que ya deberían estar aceitadas y no. Como digo esto de si ya me he cambiado el documento porque nadie me pregunta si yo me quiero cambiar el documento, si a mí me interesa que mi documento diga sexo masculino. Claro. No me interesa. Y no hay una posibilidad de casilleros para mí, por ejemplo. Por otra parte, no sé, que me hagan la pregunta cuál es tu orientación sexual, que a la cual me choquea de ir a un hospital y que la pregunta sea cuál es mi orientación sexual. Mi respuesta en ese momento ha sido, la pregunta es con qué genitalidad me acuesto. Claro. Porque la pregunta era con mujeres o con varones. Y mi respuesta era que me estás preguntando qué, ¿no? Si la pregunta es si me estoy acostando con una persona que tiene vagina, ¿no? Bueno, esas son cosas que no están contempladas, que estamos a años luz de que puedan suceder, ¿no? Entonces, nada, eso, como una necesidad de poder comenzar a poner sobre la mesa muchas cosas que parecen que se resuelven con la ley y no. Claro. Sí, en eso por ahí, en el otro tema que veníamos charlando, era sobre cómo estas cuestiones que vemos que faltan, sobre todo, digamos, creo que tanto en lo que fue el activismo lésbico y un poco también lo que veo que es en el activismo trans, el tema de la salud, el tema de la atención sanitaria, que creo que muchas veces es uno de los temas, no principales, pero sí más urgentes en poder resolver. Cómo una ley como la ley Micaela, que viene a capacitar justamente a quienes están en el sistema de salud, entre otras tantas miles de personas que se tendrían que capacitar, ¿cómo podría, digamos, revertir, ¿no?, esta situación? Porque hablamos de que tenemos una ley como la Ley de Identidad de Género, que es una ley súper de avanzada, que contempla muchísimas cosas, que no es binaria, no es una ley binaria, no es una ley que dice, bueno, te podés convertir en esto, te podés convertir en lo otro y se acabaron tus opciones, sino de que te da un montón de posibilidades y cómo se las reduce, ¿no?, a esta cuestión de, bueno, si naciste varón, pero como que naciste en el cuerpo equivocado, se la reduce, se la vacía de contenido, se la vacía de argumentación, se la vacía de historia, como esta ley, obviamente con las capacitaciones dadas con las personas correctas, cómo podría cambiar la cotidianeidad, el trato digno, la vida, digamos, de las personas trans que se acercan y que quieren acceder al sistema de salud. Sí, a mí eso me parece también como muy interesante plantear esto que decís de la ley de identidad de género, que es una ley que viene a despatologizar absolutamente, o sea, se lo propone de frente como despatologizar desde un montón de sentidos, y además es una ley que plantea que toda identidad de género es una construcción personal propia, ¿no? Si bien todo lo construimos también colectivamente, pero también pone sobre la mesa esto, ¿no?, de que todas las identidades de género son una construcción también autopercibida, porque también esto de decir como que decirnos a las personas trans como vos cómo te autopercibís, y solo a las personas trans, ¿no? Porque a las personas sí jamás se les pregunta cómo se autoperciben. Digo, en el momento en el que vos reconoces que hay otra posibilidad y que ser cis también es acomodarte a lo que te han dictaminado y no necesariamente es así, te estás autopercibiendo cis también, ¿no? Sí. Y a eso la ley lo plantea y es súper interesante, pero es esto, ¿qué capacitaciones se dan? ¿No? Como, no sé, el material de ESI sigue también, pienso, como sigue rondando esta idea de, bueno, la diferencia entre sexo e identidad de género, como si el sexo no fuese una construcción política también, ¿no? Como si la lectura sobre la genitalidad no fuese una lectura política, que también pienso que es lo que viene a desmantelar el hecho de que la OMS saque a la homosexualidad como una patología, ¿no? Es como poner sobre la mesa que la OMS también hace lecturas políticas y que todo lo que está inscrito en la ciencia, dicho por la ciencia, son lecturas políticas de las cosas, ¿no? Así que bien. Eso. Como última pregunta que no estaba en el guión, a ver, pero ¿qué se siente que esto es para vos?
Nos ponemos polémicos, a ver. No, ¿qué se siente como escritor encontrarte como con esta cosa de que tu obra por ahí uno la lanza ahí al mundo y anda por todos lados y hay una frase de duermo con los puños cerrados por si acaso que te la encontrás en Latinoamérica de repente y el mensaje y gente que se la apropia y que la tiene en sus redes? ¿Qué se siente ese impacto? Paredes. En sus En paredes. sus paredes. Nada, para mí es re loco porque yo principalmente soy una persona de un egocentrismo terrible, que piensa, mal usado, que piensa solo a mí me pasan estas cosas horribles y después cuando veo que los saco afuera y es como, ah, claro, nos están pasando estas cosas terribles a todos y estas cosas terribles que nos están pasando son el sistema, en definitiva. Para mí, nada. La gente por ahí me dice gracias, no sé qué, como has puesto en palabras cosas que a mí me pasaban o cosas que yo no estaba pudiendo decir y mi sensación a veces es como, nada, me siento menos un loco, a veces como me siento como, bueno, nos está pasando porque esto es una mierda, no solo porque yo soy, que estoy ahí como medio en una, ¿no? Y por otro lado, es surreal, como rarísimo. Sí. Bien, bueno, muy bien. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por sumarte a este vivo con la nota. La verdad que está re bueno escucharte. Me parece que es súper enriquecedor y bueno, como poder hablar sobre estas cosas que por ahí no lo podemos ver en otros lados, no lo podemos escuchar y poder profundizar en algunos conceptos estuvo buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz Adiós. día de lucha contra la homo-lesbo-transfobia. Odio. Bueno, ahora todavía nos queda nuestra querida compañera y amiga Claudina Ducone, que en minutos Que nos ya va a debe presentar estar acá. espléndida, preparadísima, porque ella siempre, para ¿Está los con vivos, algún atuendo? hay ¿Te que ver, imaginas? porque ella siempre tiene alguna producción de base. Sí, de base. Sí, así que bueno, la verdad que ahora acá nos están pidiendo que leamos mensajes, yo estoy así como yendo y viniendo. Vos, Bruno, ¿tenés abierto ahí un Instagram? Tengo todo lento, pero podemos entrar en breve. A mí hay gente, Bueno, amigas que me están haciendo mándennos bullying por WhatsApp. mensajitos. Bueno, mándennos mensajitos. Claro, que escriban ahí en las redes sociales. Yo tengo también el internet que está muy lento de la computadora, así que no vamos a seguir intentando. Me parece hasta acá que hemos tenido aportes súper interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con esto que estamos tratando de instalar como dentro de la sociedad sobre la ley Micaela, sobre la importancia de su reglamentación. Ya estamos con Claudina en breve, unos minutos nomás, está una diosa. ¿Se la ve? ¿Se la ve? ¿Me ves? Está de abanderada y con una corona de flores. Claudina Ella- Ducone en vivo por la nota Tucumán. Tiene el talento de salir espléndida siempre. Hay un trabajo Hola, ahí, Clau. hay un trabajo. Hay otra. Hola, chiquis, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estoy sorprendida con el nivel de tu TikTok. Gracias. Ya estábamos en la respuesta de esta pregunta con respecto a la identidad. Claudina, que es una joven, estaba ya diciendo que se estaba adentrando y percibiendo en la etapa madura, adulta. Bueno, sí, lo estoy, a pesar de que haya pasado varias veces por el quirófano, no quiere decir que la edad haya quedado ahí. Solamente mi dinero tirado a la basura, por supuesto, porque esta cara se sigue cayendo a pedazos. Con el tema de la identidad, la verdad que para mí fue muy duro el poder llegar a reconocerme como mujer trans o traba en sí, porque vengo de una época en la que no había información, no había referentes, no había más que prejuicios, mucho juicio cruel, duro contra las personas que sentíamos diferente, pero que no sabíamos cómo expresarlo porque no lo conocíamos, no lo sabíamos.
Hoy, por ejemplo, desglosar las siglas LGBTIQ+, me lleva a que hay un montón de otras siglas que faltan y que dentro de esto que no están apareciendo porque están naciendo recién ahora. Hay muchas identidades que están naciendo y a mí, yo en este momento, estoy haciendo un trabajo gigantesco de deconstrucción para poder construir. Yo fui víctima de una sociedad súper cruel, súper dura contra las trabas, y sobre todo contra las trabas que atrevieron a cursar el secundario. Yo fui víctima de la sociedad, fui víctima constante de un sistema educativo, el sistema de salud, por el cual yo me tuve que hacer de muchísimas herramientas para poder luchar contra eso, porque era eso, literalmente luchar contra eso para poder hacerte valer. Y hacerte valer me refiero a simplemente intentar estudiar en la facultad, cosa que no pude terminar, intentar ser atendida dignamente en un hospital público, y es al día de hoy que todavía las feminidades trans no terminamos de aparecer, a pesar de que muchas otras identidades trans empezaron a nacer, llamémosle hombres trans, que es una identidad muy nueva para lo que es la historia de la transgeneridad. Identidades no binarias, por ejemplo, que también es muy nuevo y que para una que es trans, que sabe lo que ha sido construirse siendo diferente en un mundo bastante heteronormado, muy patriarcal, también nos vamos deconstruyendo. Soy una persona mayor que quiere estar en esta era, no tan solo curando todas esas heridas que han dejado esa sociedad que atentó contra mí y contra mis compañeras, sino que también quiero ayudar a quienes están hoy por hoy naciendo a poder construirse en una sociedad y en un mundo mucho más sano. Sin embargo, no dejo de ser una víctima de todo eso. Hoy me considero una mujer trans hetero porque soy bastante pan en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo emocional, soy bastante torta en cuanto a lo emocional, soy bastante abierta en cuanto a mi afectividad, no así tanto a mis otros vínculos, pero para llegar a esto, la verdad que tuve que pasar por muchísimo. El otro día me reía porque apareció una foto de hace muchísimos años, yo creo que debo haber tenido 21 años, y yo había anulado totalmente eso. Para mí esos 21 años no pasaron hace mucho, y pasaron realmente hace mucho. Pero yo venía de haber salido de la secundaria, haber entrado a la facultad, y me empecé a acordar de cosas que yo tuve que vivir para, en realidad más que vivir, sufrir, para poder estar insertada en una sociedad, en un sistema, en el cual me acuerdo de que para no ser, no tan solo ignorada, sino no ser discriminada, no ser maltratada, yo no podía, durante el día no me tenía que depilar el bigote para poder aparentar ser un chabón, por lo menos gay, pero un chabón en sí, porque yo estudiaba danza en la Facultad de Arte, y a pesar de ser Facultad de Arte y ser danza, yo era varón, porque mi documento decía varón, y porque ya había muchas mujeres aparte, ¿no? Y me interesaba que vos seas mujer. Claro. Y de repente yo me vi en esa foto y me reí, pero automáticamente me bajó un escalofrío espantoso de recordar cómo yo tenía que camuflarme de chabón para poder sobrevivir a una sociedad. Me acuerdo también la primera vez que me quise poner una cola de caballo, un postizo, un gato para salir a bailar, que me tuve que caminar hasta un bar en el centro, esconderme en el baño de varones para poder ponerme la cola de caballo y salir hacia al boliche. Y cosas como esas que hoy por hoy son anécdotas que vos decís, ¿en serio eso pasaba? Y sí, a mí me violó la policía, a mí me asaltó la policía, o sea, yo padecí eso. Y no tan solo con la policía de noche, sino también lo padecía en el hospital público durante el día, en la escuela durante el día, con familia, con amigos, o sea, entonces construirme en una identidad trans hoy por hoy a mí me costó un montón. Por eso también estoy aprendiendo mucho de lo que se está despertando, porque a partir de la ley de identidad de género se despertaron un montón de otras realidades que las estamos construyendo. Esto que contaba Mateo, por ejemplo, de cómo se autopercibe, cómo quiere ser llamado,
es muy personal. Y había una época en la que a vos con tal de que te nombren femenino, no importaba que te digan Roberta o no sé, Marta, no importa, Claro. aunque sea una burla, pero solo te estaban nombrando en femenino y era suficiente para que vos te sientas un poco más aliviada de no pasar por una vergüenza o una humillación pública. Siento que las leyes están yendo muy rápido y esto es muy positivo porque también eso está ayudando a que todas las generaciones que están naciendo ahora nazcan con el poder de decisión. ¿Qué es lo que yo siento? Porque dentro de esas siglas LGBTIQ+, yo puedo no tan solo elegir una en la que me sienta identificada, sino puedo elegir varias. Y mutar, y rotar, y es mi decisión, y eso está buenísimo. Que es algo que siento que está avanzando tan rápido que hay toda una generación que no está pudiendo entenderla y tampoco quiere escucharla. Llamémosle dirigentes. Vivimos en una ciudad bastante de mierda en ese sentido, con dirigentes muy, muy cavernícolas que no quieren avanzar, pero no tan solo no quieren avanzar ellos, sino que encima suman a que la gente no avance, que es la gente que todavía les apoya y les vota para que sigan ahí calentando asientos. Entonces, en cuanto a la construcción de la identidad, yo creo que estamos en un momento de la historia bisagra, muy positiva, porque en definitiva estamos descubriendo que podemos elegir qué ser y que esa letra dentro de todas esas otras las elijo yo, por lo que yo siento. Y es un rótulo que si me lo quiero poner yo me lo puedo sacar, pero no me lo va, ahora, en este momento, no me lo va a poner alguien más, como en su momento me lo hicieron a mí. Bravo. No, pero estás Excelente. docente, docente. Ay, sí. Extraño, sí. extraño destrabadas. Ay, sí, también, porque fuertemente. Claudina, entre todas las cosas que hace en su vida, también condujo en 2 temporadas Destrabadas en el Aire, un programa prácticamente, no prácticamente, era conducido por Claudina, por la Gaby, que también, ojalá que nos esté viendo la Gaby, que también la extrañamos en el aire, Sí. y bueno, y era el primer programa de Tucumán conducido por 2 compañeras trans, así que siempre lo festejamos y lo recordamos con mucho cariño, y bueno, y con la posibilidad siempre de poder acompañar de que vuelva, ¿por qué no? De que vuelva. En formato noticiero de TV, Deberían. ¿quién te dice? Y, En la nota. Lean, Por andás favor. agendando, ¿no? Re. Bueno, Sí. bueno, un A mí poco sí me sobre gustaría, Sí. con respecto a esto que decía Claudina, Sí. bueno, que es muy la percepción sobre los cambios que promuevan las leyes, realmente van cambiando acorde a la experiencia personal, a la edad, a dónde estabas cuando pasó ciertas cosas. Hay por ahí adolescentes que eran niños cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, y que como que dan por sentado un montón de cosas que ahora por suerte está pasando, aunque siguen falta mucho todavía, y para quienes por ahí ya estaban en la época de la juventud, en ese momento, el cambio en muchísimas cosas es abismal, ¿no? Como siempre nos movemos en esa de que sabemos que falta un montón, pero cuando miramos para atrás, realmente sí se lograron muchas cosas, logramos muchas cosas, como para también tirarnos algo de buen ánimo a todos. Sí, por supuesto. Está ese momento y ese lugar del festejo, porque si hay algo que al colectivo nunca le faltó y creo que es algo que no vamos a dejar que nos quiten, es el momento de festejo, la celebración, la fiesta, que es lo que nos ha marcado a lo largo de toda nuestra historia militante, y por supuesto no los vamos a permitir. Hay muchas cosas que para mí en este momento estamos en un momento ideal para festejar, que quienes están naciendo hoy se puedan permitir todo esto, todo este cambio y el no dudar de quiénes son y qué es lo que desean y qué van a hacer, qué quieren ser y qué sienten y con quién se van a vincular, para mí es maravilloso. Y yo realmente creo que si mi momento, y acá me pongo dramática, pero creo que si en este momento me voy de este plano terrenal,
creo que me voy muy feliz sabiendo de que hay una generación muy joven, muy fresca, que está derribando fuertemente todas estas construcciones de odio que se vinieron construyendo a lo largo de todos estos años. También sabemos que todo eso responde a formas de dominio de masas. A nadie le conviene, a ningún dirigente le conviene tener ciertas masas que sobresalgan, porque ellos tienen que tener el poder. El tema es que sobre nosotros ya nunca más. Al closet y al calabozo No volvemos no volvemos nunca más. Bien, me gusta un montón esa frase de Loana Berkins, ¿o es de la Susi? De Loana. De Loana. De Loana Berkins, gran referenta trans que falleció hace unos poquitos años. Travesti, sí. Que sobre todo, sí, me parece también como que una, digamos, dentro de esto que venimos hablando, ¿no? Sobre las identidades, que está bueno, ¿no? Esto que ustedes me hayan corregido, a nombrarlo travesti, porque creo que tiene un arraigo muy fuerte en lo latinoamericano, en lo argentino, en lo sudaca, que era un poco, digamos, desde donde se reivindicaba también Loana Berkins. Bueno, siguiendo un poco con este slam de preguntas, por ahí ya estuvimos un poco hablando, ¿no? Sobre todas las cuestiones, también salió en la charla que estábamos teniendo sobre cómo estamos. Se acaba de desactivar la cámara de Claudina, vamos a esperar unos minutos a ver si... Perdón. Está bien. Sí, acabo de recibir una llamada y se me desactivó la cámara. A ver, ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Seguimos en vivo, Lean? Sí, ¿verdad? Bueno. Sobre la realidad, digamos, que hoy estamos atravesando como un colectivo, ¿cuál es tu lectura con los avances, con los retrocesos y también con cómo hemos llegado hasta acá también? En cuanto a la militancia, yo siento que estamos en un momento bastante... estamos a ver, ¿cómo es decirlo? Creo que vinimos absorbiendo el trabajo de muchas referentes muy grandes y estamos empezando a aparecer. Hay voces que se están empezando a escuchar. Y no tan solo me refiero al colectivo travesti trans, sino a todos los colectivos. A los colectivos de masculinidades trans, hombres gay, mujeres les, personas no binarias, mujeres cis, que se están empoderando y cada vez se está escuchando cada vez más sus voces. Y también siento que eso también lleva a que por ahí haya roces, haya cruces, pero sin embargo nos estamos empezando a mostrar y a hacer escuchar. Yo creo que estamos en un momento ideal de construcción, porque aparte, en lo que respecta a mi experiencia, a mí el colectivo feminista me enseñó todo lo que yo sé hasta el día de hoy y todo lo que yo pude ir recopilando para hoy considerarme una traba transfeminista. Y esto no lo conseguí sola, lo conseguí gracias a referentes que también fueron formadas por otras compañeras, trabas que también nacieron de alguna formación política en la cual se identificaron y se pudieron apoyar y les permitieron apoyarse, porque no nos olvidemos que dentro de las militancias también están quienes nos excluyen, sea por cual sea nuestra realidad. Entonces, estamos empezando, creo que, a descubrirnos en esta construcción militante sobre derechos. Y yo lo veo, y siempre hago referencia a adolescentes, porque lo veo mucho en personas que me siguen, que son adolescentes, niñas la mayoría, cosa extraña, que me aterra, pero pasa. Yo quisiera que me sigan los papis, pero no estaría pasando. Y veo las posturas, veo cómo se expresan, cómo comentan, qué es lo que plantean, y siento que todo esto en realidad se construyó en base a mucho sacrificio y es a un movimiento militante por los derechos, que creo que es algo que a mucha gente le tiene miedo cuando habla de militancia o cuando dice militante, porque lo asocia a algo totalmente negativo. Y seguramente hay sectores que
vuelve negativa toda esta lucha. La hay en todas partes. Pero sin embargo, todo lo positivo que fue construyendo, que hoy yo me encuentre conversando con ustedes a través de esta cámara y que mucha gente nos esté escuchando y nos esté viendo y nos vaya a ver y que de repente yo sepa que puedo conectar con Bruno, que referencia a grupos de hombres gays, con Mili, que representan mujeres lesbianas, o sea, todo esto fue en base a una construcción que se fue dando en masa y militante. Y militante por exigiendo derechos a ser escuchadas, a ser tratadas como corresponde. ¿Por qué? Porque fuimos excluidos tanto tiempo. Entonces creo que estamos en un momento ideal para empezar a derribar todas estas construcciones del terror que todavía nos siguen rigiendo, pero que yo siento que no por mucho más tiempo. Sí, ahí en lo que decías me parece que está bueno y me parece muy interesante siempre resaltar de que la militancia siempre es colectiva, que nunca es individual, que los grandes logros que hemos alcanzado, tanto sea como leyes, políticas públicas, como pensarlo más en lo institucional y en lo que se afianza y perdura en el tiempo, más allá se aplique más o menos, me parece que son, digamos, esos logros se han logrado colectivamente y con la lucha y sobre todo con el estar en la calle, porque eso también me parece que hemos tomado, yo también siendo feminista, pero digo, creo que hemos tomado, digamos, esto de estar en la calle, de visibilizarnos, de estar ahí, y así es como se conquistan los derechos y llegamos, digamos, a poder ir avanzando hacia el Estado, hacia la vida cotidiana y la sociedad que queremos construir. Así que bueno, eso quería aportar. Ahí está, la Billy ya arrancó, estamos para hasta las 12 de la noche acá. Yo no lo sigo. ¿Vos, Bruno? Bueno. Me gustaría el último punto de esto del día de hoy, ¿no? Porque tampoco es que estamos en un día en Tucumán celebrando en cualquier contexto. Estamos como en un contexto en el que toda la semana pasada estuvimos hablando de la ley Micaela y en el que por ahí muchas veces se piensa solamente porque la ley Micaela surge a partir de Micaela García, una joven militante del movimiento Evita, una adolescente joven cis, feminista, y que por ahí se circunscribe a eso, y en realidad el espíritu de la ley habla de capacitaciones de género y diversidad, y donde la necesitamos todos, no es solamente para pensar la violencia de género y los femicidios, sino también para pensar la realidad dura que vivimos, y sobre todo en los casos de travesticidio, de transfemicidio, y en el maltrato en las distintas oficinas del Estado que muchas veces hay para con la comunidad, ¿no? ¿Qué dirías vos, Claudina, o qué se te viene a la cabeza cuando pensamos en dónde hace falta ley Micaela en Tucumán? ¿En qué parte del Estado? Qué complicado. Qué complicado porque es como por dónde empiezo, digamos. Por dónde empiezo a limpiar la casa que la tengo hecho un desastre. Claro, esa es. Hay una anécdota que la conocí no hace mucho, que es la historia de las delegadas de Eva Perón. Eva Perón, en el momento en el que ella consigue, a raíz de mucha lucha, que se apruebe el voto femenino, se da con que la ley estaba, el derecho estaba, pero las mujeres no accedían a su derecho a votar, no iban a hacerse cargo de eso. Por lo cual ella llama a un grupo de delegadas y manda a cada provincia para que eduquen a las mujeres en la importancia del por qué tienen que ellas votar, por qué ellas tienen que hacer valer su derecho. Es muy hermoso el comienzo de esa historia y a mí me emocionó un montón, pero después me dio pánico porque en realidad, ¿dónde terminaron esas delegadas? ¿Saben dónde? ¿Dónde? Presas, perseguidas políticamente. Fueron perseguidas. Las que pudieron escapar, pudieron salir del país, que fueron 3. El resto terminó presas, escondidas, sin poder, a pesar de que llegaron a cargos políticos muy altos, fueron perseguidas por
por los tipos, los machirulos, por quienes manejaban el poder en ese momento. En este momento con la ley Micaela yo siento que pasa eso. A ningún dirigente tucumano en este momento, y hablo en masculino porque son tipos la mayoría, y los que no son tipos responden muchísimo al mandato masculino dentro de la legislatura, que son los que se niegan a aprobar esta ley. Ellos no pueden, no necesitan, no les conviene que la gente acceda a derechos por más ganados que estén a través de leyes. A Tucumán no le conviene tener un pueblo que se empodere. Necesitan tener seres sumises para poder seguir manejando toda esta corrupción, esta violencia que se ejerce sobre un pueblo pobre, porque Tucumán no nos olvidemos de que Tucumán es un pueblo pobre, y que encima la violencia, la mayor violencia que se ejerce sobre las personas en Tucumán son sobre nosotros, sobre las personas pobres, y sobre todo sobre las mujeres. A los dirigentes de Tucumán, en este caso a los legisladores, llamémosle señor Bussi, por ejemplo, que es el ser más nefasto número uno, siguen construyendo en base a esos miedos, esas violencias sobre la gente que les sigue, porque esa gente piensa de que de alguna manera siguiéndoles no les va a llegar a ellos. Entonces, en este momento, yo creo que es el momento en el que nos tenemos que parar todos y exigir que esta ley se apruebe, no tan solo por lo que representa esa ley, sino porque esta ley representa todos los otros derechos que se nos vienen negando y que se nos van a seguir negando como pueblos, como ciudadanos, porque a esta gente no les conviene tener seres pensantes, exigentes de derechos, porque les conviene tener gente sumisa a quien manipular y para poder seguir construyendo sus imperios en base a eso. Años tienen estos dirigentes calentando bancas donde están, sin sumar una propuesta de ley que favorezca al pueblo. Por supuesto que no van a adherir jamás a la ESI, no van a adherir jamás a un cupo laboral trans, mucho menos a la ley Micaela. Porque acá no hay una cuestión de adiestramiento en ideología de género. Acá hay una cuestión de que la gente exige derechos. ¿Y el derecho qué? A vivir. Ese derecho exigen a comer, a trabajar dignamente. A eso quieren acceder, por favor. Pero para eso son pobres. Para eso yo estoy calentando banco acá hace años. Entonces yo creo que lo que representa acá la ley Micaela, de que se tiene que aprobar tal cual está y tal cual el resto del país adhirió, es eso, hacer valer nuestros derechos. Porque no es la ley Micaela, señores. No es la ley Micaela. Es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratados dignamente y a vivir como corresponde. A no tener más miedo a salir a la calle, a no tener más miedo de ir a hacer una denuncia. Porque les tenemos miedo. Este es el momento de no tan solo exigir la ley Micaela, sino la destitución de los cargos de todos esos que la están negando. Porque nos están cerrando en que la ley Micaela nos quiere adiestrar. No, señores, no es eso solamente. Acá hay un problema de base, que es quiénes están dirigiéndonos. Ellos se tienen que ir. No solo la ley tiene que entrar, sino que ellos se tienen que ir. Porque ellos son los principales violentos contra las feminidades. Acá en Tucumán venimos pasándola mal hace mucho tiempo. Acá tenemos una cruz en la frente que nos marca quién sí, quién no, y qué ser y quién no ser, qué hacer y quién no, y sobre todo quiénes van a morir. Y quienes van a morir son las personas pobres, punto, no hay más. Las personas que calientan banca en la legislatura son personas millonarias. Me lo diga y me lo discuta quien sea. A ellos jamás conocieron un pobre, jamás conocieron una torta, jamás conocieron una traba. No saben lo que la gente necesita. ¿Cuál es su problema con que la ley Micaela se apruebe? Que va a pasar por encima de su fe, va a pasar por encima de su autoridad. Ellos quieren seguir señalando quién sí, quién no. El tema es que nosotros somos quienes no. Toda la sociedad. Porque ellos ya tienen todo lo que necesitan para vivir eternamente, ellos y su familia. Y sus descendientes, porque encima tienen cría. Pero no conocen a la gente que está de este lado. No saben para quiénes ellos tienen que estar trabajando realmente. Ellos trabajan para ganarse unos sueldos millonarios anualmente, pero no tienen idea de que en realidad su trabajo es beneficiarnos como ciudadanos. No conozco uno de todos esos que se negaron que hayan construido un proyecto de ley que favorezca a la sociedad. Y se atreven a decirte, cuando vos decís grupo laboral trans,
Cuando vos decís cupo laboral trans, te dice, ay, bueno, pero los pobres también. Cuando vos hablas de pobres, te dice, ah, bueno, pero las mujeres también. Entonces siempre tienen un pero, siempre tienen una excusa. El tema es que no es que siempre tienen una excusa. La excusa real, ¿cuál es? No merecemos derecho. Y ellos nos lo niegan. Y nos lo van a negar porque en realidad se supone que nosotros tenemos que estar siempre dispuestas a lo que ellos decidan. Y ellos nos van a dar como migaja lo que ellos consideran que merecemos. No, señores, no, gente. Nosotros merecemos todo y más. Ahora hay que plantarse y exigir. Así que mi postura ante esto es que la ley Micaela tiene que entrar y ellos salir. Bien. Listo. Muda. Mudas. Bueno, Clau, muchísimas gracias por tu participación. Obvio que queríamos seguir escuchándote, pero ya no hemos pasado más de una hora del horario de... Yo canso un poco, yo te la canso. Decí que no pagamos el aire, mirá, porque si no, que no es un programa de radio, sino todo es echado. Conseguimos sponsor al toque. Bueno, gracias Clau por Gracias consumarte. a ustedes por el espacio, la verdad que verles me llena un montón el corazón porque son personas que representan un montón a lo largo de mi historia como militante y como persona también, porque no tan solo como militantes nos relacionamos, sino también como seres humanos, y las construcciones, creo que las construcciones colectivas no tan solo nacen desde la exigencia de derechos, sino también del cómo nos vinculamos con el otro. Entonces, para mí encontrarme con ustedes hoy por hoy es un momento súper rico y me llena el alma, así que agradecerles por este espacio, agradecerles por también dejarme llevar estas palabras a quienes nos están escuchando, nos están mirando, y que pensemos que yo soy una traba acá, pero atrás mío hay muchas otras más que no tienen esta posibilidad. Entonces todos estos espacios para nosotras son muy importantes, así que desde ya muchas gracias. Gracias a vos, Clau, te queremos. Chao. Y ahora nos largamos a llorar. Intensa jornada de 17M. Sí. ¿Querían escucharnos? Acá estuvimos 2 horas hablando con diferentes referentes de Tucumán, compañeros, compañeras, compañeres que militan, que construyen día a día una sociedad diferente, que apuestan además al cambio, a salir de esta situación en la que nos encontramos y poder estar en una sociedad donde todos podamos vivir con los mismos derechos, sentirnos libres, sentirnos seguros y seguras, sentirnos que podemos ser quienes queremos ser, quienes elegimos ser, y que eso no significa un peligro para nuestra identidad, para nuestra integridad física, psíquica o mental. Así que agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron viéndonos, a Lean, a Bel, que estaban atrás en toda la producción, a Bruno por estar acá acompañándome. Ahora pueden entrar a lanotatucumán.com a leer la nota sobre el 17 de mayo. Bien, Bruno, yo quiero mandar un saludo a todos los que palabra. me conocen. Como la tele. A todos los que me conocen y a la gente que estuvo escribiendo y comentando. La próxima transmisión tendremos más timing para ir leyendo todos los aportes. Estoy muy contento de no haber pasado solo esta fecha importante y de haber compartido con toda esta gente y con todos ustedes, porque sí, siempre estando juntos y juntas y juntes vamos a estar mejor. Eso, un abrazo a todos.